¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien y sean bienvenidos a otro video de Honkai Star Rail. Hoy vamos a tener un video muy interesante que es cómo funciona la velocidad dentro del juego. Este atributo pues es muy importante ya que determina cuántas acciones van a hacer nuestros personajes al momento del combate y sobre todo si van a hacerlo antes o después de que ataquen los enemigos. De hecho, si nos vamos a información, la velocidad funciona en que mientras más alta sea este atributo, menos tiempo va a tardar el personaje en realizar sus acciones y al principio del combate va a determinar qué personajes son los que van a iniciar en la batalla. Y para poder comprender este ejemplo voy a tener que meter a los personajes dentro de una pista de carreras con sus respectivos vehículos, porque creo que es la manera más sencilla para estar evitándolos metiendo en cuentas de Excel, conversiones de puntos a pasos, etcétera, etcétera. Creo que esta es la manera más amigable que yo encontré para que podamos desarrollar de una mejor manera nuestra estrategia con la velocidad. En esta primera batalla de ejemplo, primero vamos a corroborar qué puntos de velocidad tienen nuestros personajes. Cele, junto con su equipamiento y los conos de luz, va a recibir en este momento 133 puntos de velocidad. Dangen va a recibir 116 puntos. Clara, que ahorita no tiene equipamiento que le dé velocidad, solamente tiene 90. Y Asta, que tiene ahí un pequeño bonus, va a tener 113 puntos de velocidad. Ahora, con respecto a los enemigos, aunque no podemos ver los atributos de velocidad aquí en las descripciones, sí encontré en el Joyolab una pequeña imagen que explica cómo son las velocidades de cada uno de los enemigos. Pues no sé si sean datos exactos, pero ya haciendo las pruebas sí sale con el ejemplo que nosotros vamos a realizar. En este caso, con los pequeñitos tienen 82 puntos de velocidad, pero yo les dejo la demás tabla para que puedan corroborar y en el futuro les funcionen sus estrategias. Entonces vamos a empezar con el ejemplo. Primero, ¿qué pasa con estos valores que tienen aquí los personajes? Pues lo que nos están indicando en resumidas cuentas es la cantidad de pasos o puntos que les hacen falta para llegar hasta su turno. Como Cele ya está posicionada, ya no vemos este valor, pero a Dangen aquí nos indica el juego que le faltarían 11 puntos, digámoslo así, para llegar a su turno. A Asta le faltarían 14 puntos, a Clara 37 y a los enemigos 46 puntos para llegar al turno. Eso es lo que nos indica esos valores, no es la velocidad ni algo por el estilo. De hecho, se sacan ahí haciendo divisiones con la velocidad y un valor de distancia, pero no nos vamos a meter en eso porque realmente no nos ayuda a comprender también cómo es que los personajes también pueden tener acciones antes que los enemigos. Por ejemplo, aquí en la tablita que vamos a utilizar, lo que nos va a indicar es la cantidad de tiempo que le toma al personaje hasta hacer su recorrido y llegar a la posición de meter. Es la metáfora que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este ejemplo podemos ver cómo Cele, por la velocidad amplia que tiene, es la primera en llegar a la meta y conseguir su primer turno. Entonces, cuando nosotros atacamos, ahora lo que pasa es que Cele se quedó en la posición de atrás. Bueno, ahorita lo arreglamos. Lo que pasa es que dice, si ataco lo mataba, pero por ejemplo Cele ya quedó en la posición de atrás y ahora el que le toca atacar es a Dangen, así como lo indica la tabla. Entonces él ataca y ahora el personaje que sigue es Asta, y luego posterior a Asta la que tiene que atacar es Clara. Entonces así es como funciona este ejemplo de las velocidades. Entonces, como ustedes pueden ver, ahorita le van a tocar los turnos a los enemigos, pero a Cele no le va a dar tiempo llegar a la meta antes que ellos. Entonces, por lo tanto, queda detrás de todos los enemigos. Pero aquí viene lo interesante, porque como Cele tiene 133 puntos de velocidad y los enemigos solamente tienen 82, en la anterior vuelta no le dio tiempo poder alcanzarlos, pero vemos que en este segundo turno, que ya está empezando, digamos, la ronda, ahora vemos que Cele ya se posiciona enfrente de los enemigos, y ahorita con la tabla vamos a ver por qué pasa eso, porque básicamente, como tiene mucha velocidad y porque va a 133, digamos, kilómetros por hora, pues los va a alcanzar antes de tiempo. Entonces aquí lo podemos ver como en la tablita se empieza a acercar Cele con cada paso que van dando los personajes. Entonces aquí es donde vemos, ¿no?, que ya casi, bueno, hasta con un poquito de tiempo de sobra pudo alcanzar a los enemigos. Pero básicamente, ya que Cele tiene 133 puntos de velocidad y los enemigos solamente tienen 82, tal vez en la primera vuelta no le alcanza a Cele a alcanzar a los enemigos, pero conforme va pasando la batalla en los siguientes turnos, nos vamos dando cuenta que Cele va adquiriendo más turnos antes de tiempo, e incluso ya en el transcurso de la batalla ya se va a posicionar adelante de ellos, por lo tanto va a tener más acciones antes de que empiecen los enemigos.
Vamos a venir aquí al salón olvidado para ver un poquito más del ejemplo de la velocidad, porque aquí hay un poquito más de enemigos y aquí ya tenemos más variedad. Los chiquitos, estos que parecen como puñitos, pues tienen 82 de velocidad, y estos, los que tienen los foquitos ahora sí que de semáforo, pues son los enemigos que tienen 100 de velocidad, así como lo vimos en la anterior imagen. Entonces vamos a ver cómo va funcionando ahora la dinámica con más enemigos y con más variedad de velocidad. Primero, lo que ya habíamos visto, pues L pues va a ser siempre la que va a empezar, luego va a venir personajes como Danget y luego va a venir el personaje de Asta, y luego de ellos dos, como Clara es más lenta, ya van a venir los semáforos, son los dos que van a empezar, porque así nos los va indicando la tablita por la velocidad que le toma a cada personaje de tomar los turnos. Entonces luego le toca a Clara y posteriormente ya le toca a los pequeños guantes para que puedan realizar sus acciones. Entonces aquí vemos cómo la situación se vuelve a presentar casi de la misma manera que anteriormente. Entonces vemos que Cele, ahorita que haga su acción, ahora va a quedar arriba de los dos enemigos, de estos dos de acá, porque ya lo sobrepasó de velocidad, pero no le alcanzó para poder sobrepasar a estos porque ellos van un poquito más rápido. Entonces ahorita vamos a efectuar las acciones otra vez, luego le toca nuevamente a Dangen, luego le toca nuevamente a Asta, y ya vienen los semáforos porque son los que van un poquito más rápidos, y al final le toca a Clara y luego van a venir otra vez los guantecitos, ¿no? Si es que no me los acaban antes de tiempo. Y ahora vemos que le toca el turno de Cele porque ya tenía la posición antes que ellos, porque llegó justamente antes a la meta de que le pudieran quitar su turno. Y ahora vamos viendo cómo Cele incluso ya está sobrepasando a Clara. Ya se va metiendo un poquito más adelante, y esto es pues claro, porque se va moviendo mucho más rápido que todos ellos. Entonces todavía no le alcanza para poder sobrepasar a los semáforos, pero ahorita que vayamos terminando las acciones le toca a los semaforitos, y ahorita le va a volver a tocar a Cele nuevamente. Y como lo pueden ver aquí en la acción, ahora Cele, porque ya los alcanzó en vueltas, ya está arriba de los semáforos. Esto es conforme van avanzando los turnos. Entonces ahora que vayan a empezar las demás acciones, va a tener una ventaja más amplia el personaje de Cele, porque ahora va a empezar las acciones antes de los enemigos que tenían 90-100 de velocidad. Entonces así es como va funcionando las velocidades dentro del juego. Realmente no es complicado. Básicamente lo que tienen que entender es que si tienen más puntos de velocidad, más rápidamente van a poder llegar a la meta, y por lo tanto más turnos van a poder conseguir antes de tiempo. Sobre todo aquí en el salón olvidado, donde nos piden que terminemos las rondas antes de tiempo, pues es muy beneficioso que tengan altas velocidades los personajes, porque de esa forma van a tener más rondas dentro de los turnos, y de esa manera van a poder sobrellevar cada uno de los niveles difíciles y etapas. Entonces la velocidad parece que no, pero cuando tienes más de 130 puntos de velocidad, así lo he concluido yo, tienes una enorme ventaja, porque te puedes emparejar con los jefes, y aparte de eso te puedes sacar muchos turnos extra en este tipo de niveles que son el salón olvidado. Entonces básicamente así es como funciona esta dinámica de la velocidad en Honkai Star Rail. Entonces, en conclusión, la velocidad es un factor muy importante, e incluso yo creo que en el futuro será de los factores más vitales a lo largo del juego, sobre todo en algunos retos, porque te va a permitir que te la adelantes en turnos a los jefes, a que le saques mucha ventaja a los minions, y sobre todo que no te saquen tanta ventaja los enemigos, porque mientras más rápido hagas tus acciones, más rápido vas a llegar tu barra de ultimate, y por lo tanto tus mejores habilidades van a poder salir antes de tiempo. También, como segundo punto, pues también llevar personajes como Asta y como Welt, y utilizar habilidades como Dangen que bajan la velocidad, también van a influir mucho a lo largo de la batalla, y son factores que no vimos en este video porque no quería que interfirieran, pero ya cuando vamos haciendo buffos y debuffos de velocidad, pues ahí se va a ver todavía una mayor diferencia, e incluso los turnos de tus personajes, hasta de personajes lentos que tengas, podrían tener la posibilidad de incluso tener 2 turnos antes de la que empiece la del enemigo. Entonces no descuiden este factor de velocidad, incluso les podría ayudar mucho en el futuro, y no descuiden a personajes como Asta y como Well, porque seguramente serán todavía mucho más útiles más adelante en retos difíciles, y ayudará a que sus equipos tengan una composición más constante y ataques pues más abrumadores contra los enemigos sin dejarlos descansar. Y ya no digamos de Cele, creo que hasta el día de hoy es como de las unidades que más provecho le saca a ese factor de velocidad, sobre todo porque tiene habilidades que le dan turnos extra.
Entonces amigos, espero que les haya servido este pequeño pues resumen de cómo es la velocidad. La verdad no me quería meter en esos datos de Excel ni nada por el estilo, porque sinceramente qué flojera estar sacando una tabla de Excel mientras estás jugando, porque creo que es más fácil comprender que mientras tengas en mi conclusión más de 120 puntos de velocidad, ya es como que muy ideal para que puedas enfrentar muchos retos difíciles, aunque también hay otros factores como subir la vitalidad, daño de críticos y etcétera, pero por lo menos ya que tengas una mejor idea de cómo funciona la velocidad. Entonces, sin más por el momento, yo me despido deseándoles buen día, buena noche y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.